Hola, mi nombre es José David Pérez Suárez, soy ingeniero eléctrico y actualmente me encuentro cursando un posgrado en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que forma parte del Tecnológico Nacional de México. El título de la presentación es Estrategias para mejorar la eficiencia energética de un motor de inducción trifásico. El contenido de esta presentación estará dividido en cinco partes. Estaremos viendo una breve introducción, los objetivos de este trabajo. Estaremos viendo lo que se hizo en la investigación, la parte del caso de estudio, donde se estuvieron viendo las simulaciones realizadas a motor y un análisis comparativo en cuanto a pérdidas, eficiencia, velocidades y consumos energéticos. También veremos estrategias para la mejora de esta eficiencia y reducción de pérdidas, y en una última parte mostraremos las bibliografías utilizadas. A modo de introducción, podemos mencionar que en el ámbito industrial los motores de inducción trifásico son esenciales debido a su robustez y eficiencia en una amplia variedad de aplicaciones. Decir también que el consumo energético de estos motores puede representar un gasto significativo en las operaciones diarias, especialmente cuando operan a velocidades constantes, independientemente de la demanda del proceso. En este contexto, los variadores de velocidad se presentan como una solución tecnológica avanzada para optimizar el rendimiento y la eficiencia de los motores de inducción trifásico. También decir que los variadores de velocidad tienen como ventaja que permiten ajustar la velocidad y el par en función de las necesidades específicas del proceso, lo que no solo mejorará la eficiencia energética, sino que también reduce el desgaste mecánico, extiende la vida útil del motor, y este trabajo tiene como objetivo analizar los beneficios económicos y operativos de la implementación de variadores de velocidad en motores de inducción trifásico, proporcionando un marco claro para comprender cómo esta tecnología puede transformar las operaciones industriales. Como objetivo de este trabajo, tenemos desarrollar estrategias para mejorar la eficiencia energética de un motor de inducción, las cuales contemplan mecanismos de reducción de pérdidas en los diferentes componentes del sistema electromecánico, así como estrategias adecuadas de control aplicadas al motor. También tenemos como objetivo demostrar cómo la utilización del variador de velocidad mejora el consumo energético del motor de inducción trifásico. Para la investigación realizada, se propuso como caso de estudio la implementación de un motor que mueve una banda transportadora en determinado proceso de una industria, el cual necesita que se elevaría la velocidad de movimiento de esta banda, y se realizarán simulaciones de tres tipos. Primero que todo, realizaremos la simulación del motor conectado directamente a la red, suponiendo que la velocidad va a ser variada a través de un sistema de engranes ideal que no va a representar pérdidas en el motor. En una segunda simulación realizaremos el control voltaje-frecuencia, que ya sería con la implementación del variador de velocidad, al igual que la tercera simulación, donde simularemos el control por campo orientado. Una vez simulados los tres casos, realizaremos una comparación de los resultados en cuanto a pérdidas, eficiencia, control de velocidad, consumo energético, y propondremos estrategias constructivas y de operación. Como caso de estudio, vamos a usar un motor el cual mueve una banda transportadora. Esta banda transportadora, por ajustes en la producción en determinada industria, es necesario que varíe su velocidad, así como se muestra en la figura 2, ya que actualmente se encuentra trabajando a la velocidad nominal del motor y queremos variar la velocidad de la banda transportadora al 100, al 75 y al 50% de su velocidad para poder hacer cambios en la producción de esa determinada industria. El principal objetivo de esta variación de velocidad es eliminar la sobreproducción, ajustando la producción a la demanda, pero tenemos otros objetivos como pueden ser integrar tecnologías de control automático en la línea de producción para facilitar cambios rápidos y precisos entre ciclos de trabajo, y poder realizar también ajustes en tiempo real según las fluctuaciones de la demanda y optimizar la eficiencia del proceso. Aquí tenemos el motor usado en el caso de estudio, que tendría un motor de 50 HP o potencia de 37.300 watts, voltaje 460 volts, frecuencia 60 Hz, 4 polos, y vemos otros datos del motor, otros datos relacionados al motor, como pueden ser datos de resistencia, impedancia y par de carga nominal.
En una primera parte realizaremos la simulación del motor cuando está conectado directamente a la red. Esta simulación la hacemos porque la variación de velocidad que necesitamos en la banda transportadora la podemos hacer o a través de engranes o a través de un variador de velocidad, pero cuando lo hacemos a través de engranes, el motor se encuentra trabajando en sus parámetros eléctricos nominales, y por esto hacemos esta simulación para poder comparar con el comportamiento de los parámetros eléctricos del motor cuando se usa el variador de velocidad. En esta simulación no presentamos el sistema de engranes porque no es necesario, solo necesitamos obtener los parámetros eléctricos del motor y consideraríamos un sistema de engranes ideal, sin pérdida y sin efectos sobre el motor. Una vez realizada la simulación del motor conectado directamente a la red, obtuvimos resultados de los valores de corriente, de los valores de voltaje, el par, la velocidad del motor, y aquí podemos observar en esta diapositiva las corrientes en los devanados del estator y del rotor durante el arranque. Estas corrientes solo tienen una pequeña alteración a la hora del arranque, ya que estas corrientes alcanzan hasta un valor de 6-7 veces la corriente nominal del motor en el arranque, y después se estabilizan y trabajan en sus valores nominales durante todo el ciclo de trabajo del motor de inducción. De igual forma podemos observar las gráficas de par electromagnético y de velocidad del rotor cuando el motor está conectado directamente a la red. Aquí podemos observar la gráfica del par electromagnético, en la cual después del arranque se estabiliza el par y alcanza los 198 Nm, y la velocidad del rotor se mantiene en 1721 RPM. A modos generales, estos son los datos obtenidos en esta simulación, y podemos observar aquí que el motor trabaja con una eficiencia de 0.937 y con velocidad de 1721 RPM, desarrollando los 198 Nm y un factor de potencia de 0.88. Una vez realizada la simulación del motor conectado directamente a la red para simular el comportamiento eléctrico del motor cuando se implementa un sistema de engranes al variar la velocidad, vamos ahora a realizar las simulaciones usando métodos de control que ya son con la implementación del variador de velocidad, y estas simulaciones serán usando el método de control escalar voltaje frecuencia y el método de control por campo orientado para lograr que la banda transportadora trabaje como se muestra en la figura 8b, que es el nuevo ciclo de trabajo propuesto. Estos parámetros de simulación en cuanto a tiempo y velocidad son mostrados también en la tabla 3, parámetros que vamos a implementar, y vamos a variar la velocidad como está descrito en esta tabla. Aquí podemos observar el método de control voltaje de frecuencia simulado en MATLAB Simulink, ya con la implementación del variador de frecuencia, que es el que nos va a permitir variar la velocidad del motor. Aquí podemos observar el diagrama de bloque y podemos observar cómo está compuesto por la fuente trifásica, lo que sería el variador de velocidad, ya sea rectificador, VSD, inversor, y lo referente al motor, a la parte del control de velocidad, donde le damos la entrada de tiempo y de velocidad deseada, y la parte de las mediciones. Aquí podemos observar la gráfica del par electromagnético obtenida en este método de control, y podemos ver también que se mantiene trabajando sobre los 198 Nm, solo varía un poco en los momentos en que se varía la velocidad del motor. Aquí podemos ver la gráfica referente a la velocidad alcanzada por el motor, y podemos ver cómo se asemeja esta velocidad a la velocidad deseada. De igual forma tenemos gráficas de corrientes en el arranque, ya sea en los devanados del estator y del rotor, donde de igual forma solo hay una pequeña alteración en el momento del arranque, y ya después se mantienen trabajando de manera constante estos valores de corriente. Aquí podemos observar las mediciones hechas a las tres velocidades del motor, y podemos ver que el motor se le pedía que girara a 1800, 1350 y 900 RPM, que son las velocidades correspondientes al 100%, 75% y 50% de la velocidad nominal del motor.
podemos ver que el motor nunca llega a estas velocidades usando este método de control voltaje-frecuencia y obtengo velocidades 1721 de 1800 que quería. En el caso de la velocidad 75%, obtengo solo 1330 RPM de 1350 y en caso del 50% de la velocidad obtengo 858 RPM de 900 RPM que necesitaba. Podemos también observar los valores de eficiencia del motor, los valores de par, de voltaje y de potencia, ya sea de salida o de entrada. El segundo método de control simulado es el método de control por campo orientado. Aquí podemos ver el diagrama de bloques usado en MATLAB Simulink y mencionar que ya este modelo de bloque viene ya en la biblioteca de MATLAB Simulink, donde dentro del bloque AC3 se encuentra todo lo correspondiente al variador de velocidad, al control y al motor de inducción. Solo sería rellenar estos datos y hacer la simulación. En esta diapositiva observamos lo que está dentro del bloque AC3, que se encuentra, como ya dije, en la biblioteca de MATLAB Simulink. Dentro de este bloque se encuentran los referentes, como ya les mencionaba, al rectificador, a la parte del inversor, a la parte del controlador de velocidad y al motor de inducción. Es solo rellenar los datos y afuera, en la diapositiva que le puse anteriormente, solo cambiar los valores de velocidad y tiempo para que el motor trabaje a esa velocidad y en los tiempos determinados. Aquí podemos observar la gráfica del par electromagnético durante los 60 segundos que se realizó la simulación. Este par también se mantiene trabajando en los 198 Nm y de igual forma solo varía un poco su valor a la hora de los cambios de velocidad. De igual forma tenemos la gráfica de velocidad alcanzada por el rotor, donde vemos aquí que el motor empieza con un arranque suave y después va variando su velocidad como de la forma que nosotros queremos que la varíe para que se asemeje al ciclo de trabajo propuesto. De igual forma podemos observar cómo se comportan las corrientes de los devanados del estator y del rotor, las cuales se estabilizan después del tiempo de arranque. Y de igual forma aquí tenemos los parámetros medidos al usar este método de control por campo orientado. Ya vemos como la velocidad que se obtiene en los tres intervalos sí es la velocidad deseada. De igual forma tenemos valores en esta tabla de par, voltaje, corrientes, potencias de entrada y de salida y eficiencia. Una vez obtenidos los resultados, corresponde hacer un análisis y comparación de los mismos. Empezamos comparando las pérdidas en el cobre del estator y del rotor a la velocidad de 1800 RPM, observando que las pérdidas en el método control por campo orientado son relativamente superiores en el devanado del estator, mientras que en el devanado del rotor las pérdidas en el cobre son superiores cuando usamos el método de control voltaje-frecuencia. Mencionar también que las pérdidas del motor cuando está conectado a la red van a ser constantes durante todo el trabajo del motor, ya que él va a estar trabajando en sus valores nominales y la variación de velocidad va a ser sobre el sistema, solo va a realizar el sistema de engranaje. De igual forma podemos observar las pérdidas del motor cuando se requiere que gire a 1350 RPM y 900 RPM. Ya aquí en este caso solo comparamos los dos métodos de control que usan el variador de velocidad, ya sea el método de control voltaje-frecuencia y el método de control por campo orientado. Podemos observar en la figura 25 que cuando el motor se le pide que gire a 1350 RPM, las pérdidas en el cobre del rotor del método de control voltaje-frecuencia son superiores. Sin embargo, las pérdidas en el cobre del estator son superiores cuando está girando a esta velocidad. Y en la figura 26 podemos observar las pérdidas a 900 RPM, observando que son superiores en los dos casos en el método de control por campo orientado. En la figura 27 podemos observar un análisis de la eficiencia en los tres casos simulados, donde podemos ver cómo
la eficiencia del motor se mantiene constante en 0.93 cuando el motor está conectado directamente a la red. Sin embargo, cuando usamos los métodos de control con la implementación del variador de velocidad, disminuye ligeramente esta eficiencia sobre el 88% hasta el 88%, y esta disminución de la eficiencia viene dada con la disminución de la velocidad del motor. En cuanto al análisis del comportamiento de la velocidad del motor, podemos observar como que en la línea amarilla es la referente a cuando el motor está conectado directamente a la red y va a girar siempre a su velocidad nominal, y la variación de velocidad en la banda transportadora será realizada por el sistema de engranes. La línea roja corresponde al método de control por campo orientado, en el cual podemos observar como si se varía la velocidad de manera precisa en 1800, 1350 y 900 RPM, y la azul corresponde al método de control voltaje-frecuencia, donde podemos observar que hay un pequeño error en cuanto a la velocidad obtenida respecto a la velocidad que deseamos obtener. Aquí en la figura 29 podemos observar el error de las velocidades obtenidas en el método de control voltaje-frecuencia con respecto a la velocidad que deseábamos obtener en este método de control. Podemos observar que en el primer tramo queríamos obtener 1800 RPM, tuvimos un error de 59 RPM. En el segundo tramo de 1350 RPM solo tuvimos 1330 con un error de 20 RPM, y en el último tramo de 900 RPM obtuvimos 42 RPM menos que las deseadas. En cuanto a consumo energético, podemos observar en la tabla 6 el comportamiento del consumo energético del motor a las tres velocidades, y podríamos decir también que cuando el motor está conectado directamente a la red, su consumo energético va a mantenerse estable, ya que va a seguir trabajando en sus valores nominales. Y de igual forma podemos ver el consumo energético usando el variador de velocidad con los dos métodos de control que implementamos. Y aquí podemos ver cómo al usar el variador de velocidad se obtiene un ahorro significativo de energía eléctrica. En la figura 30 podemos ver esta comparación y observar cómo es una gran ventaja el uso de este variador de velocidad en cuanto a consumo energético. En la tabla número 7 podemos observar cómo este ahorro energético también repercute en ahorro económico, ya que según la Comisión Federal de Electricidad, para la zona de Cuernavaca, Morelos, en el mes de mayo, el kilowatt tiene un precio de 1.594 pesos mexicanos, y este ahorro energético se vería reflejado en 40.000 pesos mexicanos de ahorro energético al año. También mencionar que el costo del variador de velocidad es de 55.441.36 pesos mexicanos aproximadamente en el mercado, y podríamos decir que en un año y medio ya el variador de velocidad va a devolver su costo en cuanto a ahorro de energía. Bueno, en esta diapositiva podemos observar una comparativa de los tres métodos simulados en cuanto a pérdida, control de velocidad, eficiencia y consumo energético. Podemos decir que en cuanto a pérdida en el cobre no representa una gran diferencia las pérdidas obtenidas en ninguno de los tres métodos, ya que se mantienen entre los 2400 y 2570 watts. Sobre todo podemos observar también que las pérdidas cuando usamos el variador de velocidad son ligeramente superiores, pero esto viene relacionado con la disminución de la velocidad del motor. En cuanto a control de velocidad, podemos decir que el sistema de engranes se considera un sistema de engranes ideal, y podemos considerar que la velocidad siempre vamos a obtener la velocidad deseada, pero este sistema de engranes tiene algunas desventajas, y entre ellas es que mayormente se construyen o se fabrican para variar la velocidad a una velocidad determinada. No cuentan con la agilidad que cuenta cuando cuenta un variador de velocidad a la hora de lograr o querer variar la velocidad de determinado motor. Cuando usamos el método de control voltaje-frecuencia, tuvimos un error en el control de velocidad de hasta un 5%, mientras que cuando usamos un control por campo orientado tuvimos un control preciso de la velocidad. Podemos observar que en cuanto a eficiencia, la mayor eficiencia es la del motor conectado a la red, trabajando sus valores nominales, pero
las eficiencias cuando usamos los métodos de control disminuyen. Ya disminuyen, pero no disminuyen significativamente, trabajan sobre 0.87. Y estos métodos este cambio de la eficiencia también viene dado por la disminución de la velocidad del motor. Y en cuanto a consumo energético, podemos observar que cuando implementamos el variador de velocidad con cualquiera de los dos métodos de control, tiene un ahorro significativo de energía eléctrica. En cuanto al uso de estrategias para la mejora de la eficiencia y la reducción de pérdidas, podemos dividir esa estrategia en dos partes, en estrategias constructivas y estrategias de operación. En cuanto a las estrategias constructivas, podemos utilizar materiales de alta calidad en la fabricación del motor, ya que esto puede ayudarnos a disminuir ya sea pérdidas en el cobre, pérdidas en el núcleo. Tenemos también optimizar el diseño, sobre todo a la hora de la fabricación es muy importante optimizar el diseño del motor en cuanto a tamaño, en cuanto a las dimensiones de la ranura, a la cantidad de vueltas que van a usar los devanados del cobre. Otra estrategia pudiera ser mejorar la ventilación y la refrigeración del motor, ya que las pérdidas en el cobre vienen dadas por el calentamiento de los devanados. También pudiéramos utilizar técnicas de soldadura y conexión eficiente y utilizar motores de alta eficiencia. Dentro de las estrategias de operación también tenemos el control de velocidad, que no es más que implementar dispositivos como variadores de velocidad para para hacer que el motor opere a la velocidad óptima que necesita el proceso. También tenemos optimización de la eficiencia. Esto significa que al adaptar la velocidad del motor a la carga se mejora la eficiencia general del sistema. Aplicar técnicas de control de flujo vectorial. Eso pueden ser técnicas de control como esta técnica de control por campo orientado que ya mostramos anteriormente en las simulaciones. Y optimizar sistemas completos, que significa no solo optimizar el funcionamiento del motor, sino optimizar también lo que viene siendo el variador de velocidad, los accesorios, las cargas, y una optimización general de todo el sistema puede proporcionar mejoras significativas en la eficiencia general. A continuación observamos bibliografía utilizada en el trabajo y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.